¿Qué pasaría si instalar una represa hidroeléctrica de grado industrial fuera tan ágil como descargar una actualización de software en un servidor? O sea, suena a ciencia ficción pura. Totalmente. Pero hoy entramos de lleno en un análisis táctico fascinante. Tenemos sobre la mesa los registros confidenciales, el material estratégico y, bueno, el historial completo de interacciones de Stellar Energy con fondos internacionales. Y es un historial súper reciente, ¿eh? Abarca desde principios del año pasado, 2025, hasta hoy, mayo de 2026. Exacto. Y la misión de esta inversión profunda es destilar, digamos, la ingeniería inversa detrás de su master keys de postulación. Estamos analizando en tiempo real cómo una empresa de tecnología dura, de puro hard tech, estructura su narrativa. Claro, para levantar esa ronda seed de $1,5 millones para su proyecto Energetic Heart. Y el valor de este historial, radica en ver la evolución del mensaje frente a distintos tipos de capital. Sí, porque observamos cómo iteran el discurso. No es lo mismo sentarse con fondos enfocados en infraestructura de software, tipo Preface Ventures, que con fondos agroindustriales como Primary X. O vehículos con tesis de impacto climático como Savia Ventures. Y hay un patrón de éxito. O sea, un patrón muy claro que está abriendo las puertas en un ecosistema donde levantar capital para construir maquinaria física es, bueno, notoriamente difícil. Es brutalmente difícil. Los fondos prefieren el software. Pero todo empieza con el gancho inicial. En los documentos se repite constantemente una metáfora visual muy potente, los ríos portátiles. Los ríos portátiles. ¡Qué buen concepto! Sí, y no es solo un truco de marketing barato. Es la definición literal de su tecnología base, o sea, unidades microhidroeléctricas modulares de ciclo cerrado. A ver, revisando el modelo, se siente menos como el sector de generación eléctrica tradicional y mucho más como la transición hacia el cloud computing que vimos hace años. Exactamente. O sea, si comparamos la red eléctrica tradicional con una vieja computadora central, un mainframe inmenso, estos ríos portátiles son el cloud computing de la energía. En lugar de comprar e instalar los servidores gigantes, simplemente te suscribes al tiempo de actividad. Es que operan bajo un modelo de energía como servicio, el famoso EAS. Claro, EAS. Donde el cliente industrial tiene cero CAPEX inicial, cero costo de entrada por los fierros. Cero. Y ese modelo EAS cambia completamente la dinámica de adopción. Pero lo que realmente sostiene esa promesa es la mecánica de ese río portátil. Para entender por qué los fondos están reaccionando tan bien, hay que mirar cómo resuelven la física del problema, ¿no? Sí, porque las energías renovables tradicionales, como la solar o la eólica, sufren de intermitencia estructural. Funcionan cuando hay sol. O cuando hay viento. Exacto. Lo que obliga a la industria minera o a la manufacturera a depender de bancos de baterías masivos. Que son carísimos. Carísimos y complejos, o, peor aún, usar generadores diésel que son contaminantes y caros para cubrir esos baches de energía. Stellar Energy elimina esa intermitencia con este sistema de ciclo cerrado. Y ahí es donde los documentos técnicos se vuelven un poco densos. Yo me pregunto, ¿cómo funciona exactamente un sistema hidroeléctrico que, no necesita estar conectado a un río real? Y que, según afirman, no consume una sola gota de agua extra en su operación. Imagina un circuito completamente sellado. En lugar de depender de una corriente natural de agua que pasa una sola vez y se va al mar, el sistema utiliza un circuito inteligente de bombeo y gravedad. O sea, el agua se queda ahí. Exacto. Tienes un volumen inicial de agua que cae, hace girar las turbinas para generar electricidad y luego un sistema de alta eficiencia recircula esa misma agua hacia arriba. Para repetir el ciclo infinitamente. Para repetir el ciclo. Es esencialmente una cascada artificial y autónoma. Al estar encapsulada, se controla la evaporación y se elimina la dependencia hídrica del entorno. No necesitas estar cerca de un río. Claro. Y como el flujo es constante y controlado por la misma máquina, se logra lo que la industria llama energía firme. Energía firme, que nos lleva a la métrica técnica que usan como ariete en todas las reuniones. Un factor de planta del 80%. Es una locura ese número. Tienen tecnología validada en TRL6, lo que significa que ya hay prototipos probados en entornos relevantes operando con esa eficiencia. Pero lo curioso, leyendo las minutas de las reuniones con Primary X, que es un fondo argentino. Sí, un fondo ligado a mercados financieros y opciones agroindustriales.
Lo loco es que usan esta misma métrica técnica, el factor de planta del 80%, como su principal argumento de venta. Y yo me pregunto, ¿por qué una métrica pura de termodinámica mueve la aguja en una mesa de analistas financieros? Es que en la economía de la industria pesada, un factor de planta del 80% proveniente de una fuente renovable simplemente rompe los modelos financieros tradicionales. ¿Por qué? Porque un panel solar rara vez supera el 25% de factor de planta. Cuando le presentas a un analista financiero un sistema autónomo que opera al 80%, no están evaluando la mecánica de fluidos. No les importa la turbina. Les da igual. Están viendo un modelo de Excel donde desaparece por completo la volatilidad del precio del diésel. Ven una reducción drástica y sobre todo predecible de los costos operativos. Claro, tienen suministro eléctrico garantizado 24/7. Y sin riesgo geopolítico por combustibles. Es la traducción perfecta de la ingeniería compleja al lenguaje de mitigación de riesgo financiero que hablan estos fondos. Entonces, tienen una máquina que desafía la intermitencia. Tienen un modelo comercial que elimina el costo de entrada para el cliente. Pero, en la infraestructura pesada, una tecnología brillante suele morir en la cadena de suministro. Sí, la ejecución es otra historia. Exacto. ¿Quién va a fabricar y operar esto con la confiabilidad que exige, no sé, una mina en medio de los Andes? Y eso nos lleva a la estructura del equipo fundador, que en los documentos recibe tanto peso como la tecnología misma. Es que el equipo humano detrás de la ejecución es el verdadero foso defensivo. Es el moat competitivo en el hardware. O sea, escalar software requiere servidores y ya está. Escalar hardware requiere una logística implacable. Negociaciones de manufactura, operaciones en terreno, lidiar con aduanas. Exacto. Y aquí los datos de este Power Trio directivo son súper atípicos para el sector. Vemos que el 66% del C-Level está compuesto por liderazgo femenino. Sí, vi eso. Pierina Tiravanti es la gerente general y CDO, liderando toda la arquitectura de diseño modular. Ajá. Y Jacqueline Struck es la COO, al mando de la excelencia operativa y la cadena de suministro. Que no es poca cosa. Para nada. Y a esto se le suma el CEO, Eduardo Tiravanti, que aporta más de 35 años de experiencia técnica, en terreno. Pero analizando esto objetivamente, y voy a ser de abogado del diablo un segundo. A ver. El capital de riesgo en infraestructura pesada es despiadado respecto a los retornos. En una postulación ante fondos de alto calibre, este 66% de liderazgo femenino realmente impacta la decisión de inversión. O los fondos lo ven simplemente como una casilla de ESG que deben marcar por temas de relaciones públicas. Esa es la fricción clásica, ¿no? En las mesas de inversión más conservadoras. Pero los fondos más sofisticados, como Savia Ventures, leen este dato de una forma mucho más pragmática. No es un tema de relaciones públicas. No. No. Las startups de infraestructura suelen estrellarse porque ingenieros muy veteranos diseñan máquinas perfectas, pero en el vacío. Claro, sin conexión con el mercado. Exacto. Sin la flexibilidad para iterar el modelo de negocio o adaptar la manufactura a las disrupciones globales. El perfil de este equipo ofrece una mitigación de riesgo estructural real. Entiendo. Los 35 años de experiencia de Eduardo proporcionan ese founder market fit. Exactamente. Garantizan que el dolor del cliente es real, que han vivido la pesadilla logística de depender del diésel en operaciones mineras remotas. O sea, entienden el problema desde las trincheras. Y la presencia de Pierina y Jacqueline aportan la agilidad necesaria para modernizar la solución. A ver, la industria energética tradicional está dominada por burocracias lentas. E hipermasculinizadas, la verdad. Totalmente, que tardan una década en aprobar un proyecto. Un liderazgo que introduce metodologías ágiles, diseño modular iterativo y cadenas de suministro eficientes en un sector tan rígido es una anomalía estadística enorme. O sea, no están marcando una casilla de diversidad. No, están demostrando que tienen la capacidad operativa para moverse como una startup tecnológica de alto crecimiento, pero en el mundo físico. Tienen el ancla de la experiencia técnica de 35 años y las vedas de la innovación en la gestión con ellas dos. Es una combinación letal en el buen sentido. Y para respaldar esa capacidad de ejecución, los registros muestran un nivel de validación institucional que, la verdad, está diseñado específicamente para desarmar cualquier objeción de nuevos inversionistas. Sí, el momentum que traen es impresionante.
En esta ronda seed de $1,500,000, donde apuntan a un pre-money de $8,5 millones y un post-money de $10 millones, ya cuentan con un lead investor. Tienen a Carbono 3 con el due diligence completado. Que eso ya es un sello de garantía altísimo. Completamente. Y están en conversaciones avanzadas, un soft circle, con I Think VC. Pero leyendo los anexos técnicos, el punto de inflexión parece ser la alianza con el grupo alemán Osberger. Ah, eso es clave. Osberger lleva más de 100 años dominando la tecnología hidroeléctrica mundial y van a proveer los componentes clave de estos equipos. Es un ensamblaje táctico muy preciso en el Master Kit. Porque el mayor obstáculo al levantar capital para proyectos en etapa pre-revenue en el sector hard tech. Porque recordemos que todavía no facturan. Exacto, no facturan. El mayor obstáculo es el riesgo tecnológico percibido. Un fondo de VC de software sabe cómo evaluar código. Revisan tu GitHub y ya está. Pero se paraliza frente a turbinas y sistemas de recirculación de fluidos. No saben evaluar eso. Es como abrir un restaurante de alta gama. Si ves cómo posicionan a Carbono 3 en los números y a Osberger en el hardware, se siente como tener a un inspector de la guía Michelin y al proveedor de los ingredientes más exclusivos del mundo avalando tu proyecto antes de la inauguración. Me encanta esa analogía. Cambia completamente la percepción de riesgo para cualquiera que esté pensando en invertir. Elimina el miedo. Esa triangulación es el núcleo de la estrategia para generar FOMO, el famoso miedo a quedarse fuera, en fondos que naturalmente serían muy escépticos, como Samaipata o Punto Cero. Stellar Energy reconoce que son una empresa pre-revenue en este momento. Tienen 0 ingresos actuales. Que en otro contexto, eso te cerraría muchas puertas. Casi todas. Pero al apalancarse en la credibilidad centenaria de la ingeniería alemana de Osberger, le dicen al fondo, mira, la física y el componente duro están garantizados. No hay riesgo tecnológico de primer nivel. Y luego Carbono 3 valida que las finanzas y la estructura legal son sólidas. Tienes la validación perfecta. Y para responder a la pregunta de si el mercado realmente quiere esto, que es la otra gran duda de un inversionista, los documentos presentan un embudo de ventas asombroso. Un pipeline calificado de $500 millones. ¡500 millones! Es una locura para una etapa tan temprana. Estamos hablando de 796 megavatios de demanda identificada, todo en sectores industriales y mineros de la región andina. Esa cifra, respaldada por la ingeniería alemana y la auditoría financiera, hace que la falta de ingresos actuales pase a un segundo plano. Totalmente. La oportunidad de mercado eclipsa el riesgo de la etapa temprana. El mensaje que se envía al VC es súper claro. La mesa está servida, la demanda es enorme y la tecnología está certificada. Esta ronda de $1,5 millones no es para descubrir si el negocio funciona. Es pura gasolina para ejecutar un plan que ya está validado. Exacto. Por eso, mi recomendación para cualquier optimización futura del Master Kit es que debes seguir orbitando alrededor de estos validadores externos. Son los escudos que les permiten defender una valoración de $10 millones sin haber facturado el primer dólar de forma recurrente aún. Bueno, vamos a examinar entonces a dónde va esa gasolina. El horizonte temporal para el cierre de esta ronda seed es finales de junio de este año 2026. Ya casi. Analizando el desglose del uso de fondos en el kit, las prioridades son muy reveladoras sobre la realidad de escalar infraestructura pesada. Tienen una asignación del 60% destinada exclusivamente al hardware y la implementación de un piloto industrial de 1 megavatio. Lo cual tiene todo el sentido en hard tech. Luego, un 20% se va al talento y la estructura de ventas, con la meta inmediata de convertir al menos $20 millones de ese pipeline masivo en contratos en firme de energía como servicio. Hay que cerrar esas ventas. Sí. Hay un 10% asignado a temas legales y go-to-market, y queda un último 10% dedicado a I+D, específicamente para desarrollar un software de gestión, lo que llaman un Digital Twin. Ese desglose es quizás el mapa más honesto de los retos del hardware en nuestra región. Ese 10% en el área legal y go-to-market, por ejemplo, no es algo menor. Para nada. Estructurar contratos EIS para infraestructura crítica en la industria minera implica arquitecturas legales súper complejas. O sea, no estás vendiendo un repuesto. Estás asumiendo la responsabilidad contractual del uptime energético de una operación multimillonaria. Si fallas, la mina se detiene. Imagínate el riesgo legal de eso.
Pero aquí encuentro una tensión narrativa súper interesante, especialmente leyendo la estrategia de acercamiento a Preface Ventures. Sabemos que Preface busca invertir en infraestructura de software empresarial. En esos documentos, Stellar Energy se posiciona no como un fabricante de turbinas, sino como un activo definido por software. Ajá, el famoso Software Defined Asset. Básicamente, se venden como el sistema operativo de la energía descentralizada. Pero, a ver, si el software es el gancho principal para captar la atención de un fondo tecnológico de ese tamaño, ¿por qué asignarle apenas el 10% de los fondos, mientras que la construcción de metal y concreto se lleva el 60% del capital? Parece una desconexión, sí, lo admito. Suena contradictorio. Pero es la única secuencia lógica para sobrevivir en Deep Tech. Construir y estabilizar un piloto industrial de 1 megavatio en condiciones de terreno andinas es brutalmente difícil y costoso. Me imagino. Implica logística pesada, obra civil, integración electromecánica y pruebas de estrés severas. Si ese primer megavatio no demuestra en la vida real el 80% de factor de planta que promete el Excel, la empresa muere. Así de simple. Ninguna capa de software, por muy brillante que sea, puede compensar un hardware que falla en la base física. El 60% del capital es un seguro de supervivencia operativa. O sea, aseguras los cimientos antes de vender el edificio inteligente. Exacto. Tienes que vencer a la termodinámica primero. Sin embargo, y aquí está el truco, ese 10% asignado al Digital Twin es el verdadero multiplicador de la valoración a futuro. ¿Cómo así? Porque vender y operar máquinas es un negocio de márgenes lineales. Si solo haces eso, los fondos te evalúan como una empresa de servicios industriales tradicional. Pero cuando desarrollas un software que permite el monitoreo remoto, el mantenimiento predictivo usando inteligencia artificial Claro. y la capacidad de orquestar flotas enteras de ríos portátiles distribuidos en distintas minas, todo desde un solo panel de control, el modelo cambia por completo. Transformas el metal tonto en una red inteligente. Ese es el salto hacia el activo definido por software. Ese 10% convierte una empresa que instala fierros en una plataforma tecnológica de ingresos recurrentes, altísima escalabilidad y una retención de clientes extrema. Es brillante. La clave para optimizar el Master Kit hacia el futuro es articular esta dualidad sin complejos. El 60% del hardware demuestra que pueden ejecutar lo imposible en terreno, y el 10% de software demuestra que tienen el potencial de escalar a valoraciones de unicornio. Protegen el riesgo a corto plazo mientras venden el crecimiento exponencial a largo plazo. Es un equilibrio milimétrico. Si unificamos todas estas piezas para perfeccionar el Master Kit de postulación a partir de estos meses de interacciones, la narrativa ganadora descansa en 4 pilares muy sólidos. A ver. Primero, anclar la atención con la elegancia técnica de los ríos portátiles y su ciclo cerrado. Segundo, traducir esa ingeniería en un factor de planta del 80%, que hace salivar a cualquier analista de riesgos financieros al prometer energía predecible sin CAPEX. Totalmente. Tercero, apalancar un equipo directivo mayoritariamente femenino que aporta una agilidad operativa rarísima en un sector dominado, la verdad, por dinosaurios. Y cuarto, blindar toda la propuesta con la validación de Carbono 3 y el legado técnico de Osberger. Es un paquete súper robusto. Ejecutar ese primer 1,5 millones con precisión es el puente definitivo entre el diseño conceptual y la disrupción del mercado. El registro histórico que revisamos hoy demuestra que han logrado decodificar la psicología del venture capital. Han tomado la extrema complejidad de la ingeniería electromecánica y, la han envasado en un lenguaje de certidumbre operativa, mitigación de riesgos y suscripción escalable. Que es exactamente lo que los mercados de capital buscan financiar hoy. Ni más ni menos. Y todo esto deja una última reflexión sobre el impacto real que viene. Nos pasamos la vida asumiendo que la infraestructura energética tiene que ser inamovible, lenta, centralizada y burocrática. Pero la verdadera disrupción ocurre cuando empaquetamos la fuerza bruta de la naturaleza en un modelo ágil y predictivo. Sí. ¿Qué va a pasar con los gigantes del sector energético tradicional cuando despierten esta realidad? Cuando las corporaciones mineras y la gran industria se den cuenta de que es infinitamente más rápido, seguro y barato suscribirse al flujo inteligente de un río portátil que esperar 15 años a que se financie, debata y construya una represa convencional, el impacto sísmico en el mercado va a ser absoluto. Van a temblar. Ver cómo reacciona el viejo paradigma frente a esta agilidad distribuida será el verdadero espectáculo.
Con esa perspectiva, cerramos nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima.